Hoy quiero contarles acerca precisamente de esas conexiones de oro, y a los que yo tengo en el grupo de WhatsApp les envié una historia muy interesante de un hombre llamado Ray Kroc. Ray Kroc realmente se llama Raymond Albert Kroc. Este hombre fue un hombre que cuando estaba joven fue un hombre sin mucho estudio. Tuvo que falsificar su edad para aprender a manejar una ambulancia de la Cruz Roja. Quiso ir a las filas del ejército, pero no pudo. Y fue un hombre que toda su vida fue un pequeño negociante, Ray Kroc. Nació en el año de 1902 y murió en el año de 1984. Este hombre a lo largo de su vida no consiguió dinero, hacía muchos negocios pero no prosperaba. Pero un día se encontró con su conexión de oro, con sus contactos de oro. Cuán importantes son los contactos de oro, cuán importantes son esas personas que tienen lo que nosotros necesitamos, y a su vez nosotros también somos una respuesta para ellos. Así que Ray Kroc, a la edad de 52 años, encontró la gallina de los huevos de oro. Hasta ese momento, para sobrevivir, el hombre lo que hacía era vender licuadoras. Se pasaba vendiendo licuadoras para sobrevivir. O sea, era una persona que no tenía un capital, no tenía una empresa, no era millonario. Y pudiese uno decir que a los 52 años ya estaba pasado de años para prosperar. Pero recuerde que nunca es tarde para lograr los sueños. Así que a los 52 años, este hombre tiene la bendición de encontrarse con Richard y Maurice McDonald. Estos dos hermanos, Richard y Maurice McDonald, son los dueños de esta hamburguesería, las hamburguesas McDonald's. Y este hombre, Ray Kroc, logra asociarse con ellos y crean una sociedad en el año de 1954. Pero lo asombroso de esto es que en 1961, 7 años después, Ray Kroc se convierte en el dueño de McDonald's, las hamburguesas más vendidas a nivel del mundo, la empresa con las mejores esquinas propias del mundo. Ray Kroc, a los 52 años, su historia cambia de una forma impresionante. Y yo quiero decirte, si de pronto has perdido la esperanza de prosperar, de crecer, de lograr algo en la vida, ya los años productivos han pasado, recuerda que con Dios todo es posible. Con Dios, aún en la época madura, en la época de la vejez o en la época ya de los años dorados, usted puede alcanzar sus sueños. ¿Qué necesitamos? Que Dios traiga esas conexiones de oro, esos contactos de oro. Y precisamente hoy quiero hablarle de un hombre grande en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de David, uno siempre asocia a David con la adoración, con los salmos, con pastor de ovejas. Cuando nosotros siempre hablamos de Abraham, lo asociamos con la fe, con un hijo en su vejez. Cuando hablamos de Josué, un hombre ya mayor, conquistador, que entró y venció de la mano de Dios a 31 reyes con todos sus ejércitos. Cuando hablamos de Juan el Bautista, hablamos de un hombre misterioso, de un hombre extraño, pero usado por Dios. Pero hoy me quiero referir a un hombre que es peso pesado en el Nuevo Testamento, y es el apóstol Pablo. Y como precisamente esto es una enseñanza, esto es un estudio de la sana doctrina, me gustaría muchísimo que usted tuviera su cuaderno, que usted tuviera su lapicero, su esfero y su Biblia para poder estudiar cómo el apóstol Pablo no era Pablo, sino un hombre llamado Saulo de Tarso, y en su edad madura tiene un encuentro primeramente con Dios, y segundo, Dios le envía 2 contactos de oro. Hoy quiero hablarle de 2 hombres que a través de sus vidas y por medio del Espíritu Santo transformaron a un hombre completamente errado, como era Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que aborrecía a Jesús, un hombre que no conocía la verdad,
cómo Dios emplea contactos de oro para transformar a un Saulo en un grande. Pablo, un tipo tan grande que tiene una experiencia tan tremenda de haber ido al tercer cielo. Recuerda que ya vimos hace casi un año atrás que comenzó este tema de la pandemia, comenzamos la iglesia en casa y comenzamos a estudiar los cielos y hablamos que eran 3 cielos, ¿recuerda? Así que Pablo, él puede decir que él fue al tercer cielo vivo, no muerto, y vio cosas, y Pablo dice cosas inefables que no le eran permitido hablar ni decir. Así que Pablo escribe casi todo el Nuevo Testamento. Al apóstol Pablo le debemos cartas y epístolas como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Timoteo, Tito, Filemón. O sea, Pablo, inspirado por Dios, nos da a nosotros casi la mitad del Nuevo Testamento. Y nos asombra ver a Pablo y nos deslumbra a Pablo su poder, su autoridad, su denuedo, la forma en cómo enseñaba, cómo debatía con gente tan inteligente como los griegos. Él decía, para los griegos el evangelio es locura porque ellos no entendían, ellos tenían sus dioses del Olimpo, a Zeus, a Perseo, a todos estos dioses tan poderosos, y ellos no entendían cómo el Dios de Pablo había entregado a su hijo para morir en una cruz, algo detestable, algo aborrecible en la cruz, una máquina de tortura. Pablo tenía esa capacidad de hablarle a los griegos, pero también Pablo tenía la capacidad de hablarle a emperadores, a los césares, a gente, a romanos importantes, al procónsul Sergio Paulo. O sea, Pablo, un tipo supremamente poderoso en el reino de los cielos, grande. Pero Pablo no hubiese sido Pablo sin estos dos hombres que hoy quiero predicar, que quiero enseñar y que muy pocas veces se le da un reconocimiento. El primero Ananías y el segundo Bernabé. Así que prepare, abróchese el cinturón, tenemos una enseñanza lindísima y seguramente después de tener esta enseñanza vamos a orarle al Señor diciéndole, Señor, trae ese contacto de oro, trae ese Bernabé a mi vida, trae, Señor, ese Ananías, trae esa gente que tiene lo de Dios para desentrabar cosas en mí, para desenredar cosas en mí, para llevarme a otro nivel. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 9 y en Hechos capítulo 9 encontramos la conversión de Pablo. Este versículo es muy fácil de aprender, Hechos 9:9, siempre capítulo y versículo son los mismos, son súper fáciles. Cuando usted le pregunta en conversión de Pablo, Hechos 9 y el versículo 9. Dice, Pablo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ya él tenía un encuentro con el Señor Jesús que yo espero usted conozca qué ocurrió. Él iba camino a Damasco, vino un resplandor, él cae a tierra, no se sabe si cae de un caballo, de un mulo o simplemente iba a pie. Se asume que como era un hombre importante iba en un caballo, pero la Biblia omite ese detalle, pero el tipo queda ciego. Y el Señor Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Ahora, el tipo está ciego, lleva 3 días sin ver y no comió ni bebió. Está aturdido. Él ha tenido un encuentro cara a cara con el gran yo soy. Ha tenido un encuentro que lo deja pasmado, que lo lleva a cuestionar su vida, que lo lleva a pensar cuán errático, cuán equivocado era su pensamiento y su forma de actuar. Creo que todos nosotros, o la gran mayoría, que venimos del mundo, en algún momento nos resplandeció esa luz y nos ocurrió lo de Pablo. Seguramente yo en este momento tengo unas lámparas para verme con mayor claridad en la noche, pero seguramente si estuviese a oscuras en este lugar y de repente se iluminaran las lámparas, lo que es la pupila del ojo, es como un filtro que se cierra, es un esfínter que se cierra o se abre con la luz. La pupila es la parte negrita del ojo, la pupila. Recuerde que ahí enseñamos hace 8 días cuando David le dice, guárdame como a la niña de tus ojos. La niña de los ojos es la pupila, porque los romanos asociaban la pupila y le decían la niña. ¿Por qué? Porque era la mirada de los enamorados. Cuando se acercaban mucho, se veía reflejada la figura de la enamorada en el ojo. Por eso se llamaba la niña de los ojos. La pupila, ella es la que cuando hay mucha luz se cierra o cuando hay poca luz se expande. Lo vemos con mucha claridad en la gente que tiene ojos
claros, azules o verdes, o lo vemos mucho también en los gatos. Ellos también, el tema de la pupila es bastante interesante. Así que si llegara la luz en este momento, yo quedaría aturdido. De hecho, no sé si usted recuerda esa historia tan famosa de esos mineros en Chile que estuvieron mucho tiempo allá en ese socavón. Cuando los sacan a los mineros, cuando no han visto la luz del sol, hay que taparle los ojos, porque la exposición a la luz puede causarles daños irreversibles. Así que Pablo está ciego porque se ha parecido el Señor. El Señor le ha dicho: ¿qué te pasa, Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás detrás mío? Y el Señor le da una palabra a él que, permítame decírsela, está en el versículo 4. Dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice el versículo 5, y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy. Recuerde, el nombre de Dios, el yo soy. ¿Qué significa el yo soy? El eterno. No yo fui o yo seré, no. Está conjugado en tiempo eterno presente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Le está diciendo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y le da una palabra tremendamente poderosa. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es dar coces? Pues bien, a los bueyes, cuando se llevaban a trabajar, había una vara de madera que tenía una punta de metal, y a veces, cuando el animal no quería andar, se chuzaba con esa vara. Pero dar coces es tomar un clavo grande, una puntilla, tomar del suelo hacia arriba, medir 10 centímetros, clavarla en la pared. Una vez que se clava, se vuela la cabeza, se le saca punta y te paras de espaldas a la pared y con el talón comienzas a patear esa puntilla. Eso es lo que el Señor le está diciendo: te estás haciendo daño por perseguirme. Te estás haciendo daño creyendo que al matar a los cristianos me estás agradando. Así que Pablo está aturdido. Pablo no sabe qué hacer. Pablo se le ha desmoronado la vida. A mucha gente le ocurrió eso. Tenían un estilo de vida, habían edificado algo, pero tienen un encuentro poderoso con Dios y toda su estantería se cae. Todo se desmorona como un castillo hecho en la arena. Cuando haces un castillo en la arena, eso lo he vivido con mi hijo, y viene una ola, no queda absolutamente nada. Así que Pablo está aturdido. Pablo no ha visto la luz en 3 días. Pablo no ha comido. Pablo se cuestiona, dice: ¿qué he hecho? ¿Por qué hice eso? Pablo comienza a recordar sus errores. En ese momento él no se llama Pablo, se llama Saulo. Es de Tarso, es de una familia prestigiosa. Estudió a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Pablo era políglota, hablaba varios idiomas. Pablo tenía doble nacionalidad, la romana y la judía. Así que Pablo era un tipo muy inteligente, pero comprueba que estaba equivocado. Había sido sincero en sus motivaciones, pero estaba sinceramente equivocado. Ahora, aquí ocurre algo sobrenatural, y es que Dios va a conectarlo con su primer mentor, y su primer contacto de oro se llama Ananías. Ananías será la primera persona que tendrá la oportunidad de imponer manos sobre el apóstol Pablo, conocido como Saulo. Así que Ananías tiene algo. Y a mí me sorprende cómo a Dios le gusta involucrarnos a nosotros. Dios podría hacerlo directamente, pero extrañamente Dios le gusta que usted y yo nos involucremos. Dios es tan hermoso que nos da participación en los hechos y en los sucesos milagrosos. Él podría hacerlo sin necesidad de Ananías, pero Dios quiere usar a Ananías. Así que Dios va a poner a Ananías, y me fascina cómo Dios es específico, Dios es claro y Dios es contundente. Y aquí entra el primer contacto de oro para este hombre llamado Saulo, que su vida va a cambiar radicalmente. Versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Voy a ir despacio, recuerde que esto más que una prédica es un estudio.
¿Qué nivel de relación tenía Ananías que el Señor le habló en una visión? Le dijo, Ananías, y él puede decir, heme aquí. Recuerde que eso mismo ocurrió con el profeta Samuel. Dios le habló, Samuel, y él creyó que era Elí, y fue donde Elí. Y Elí le dijo, no te he llamado, vuélvete a acostar. Y eso ocurrió 3 veces. Fueron necesarios 4 llamados de Dios para que Samuel entendiera que es Dios el que lo estaba llamando. Samuel era muy niño y todavía su oído no estaba afinado a Dios. Pero ¿qué noto yo con Ananías? Estaba completamente calibrado con la voz de Dios. Imagínese, traigámoslo al hoy. ¿Usted no le pasa esto que a mí me pasa? Yo a veces me cuestiono y digo, si Dios es el mismo ayer, si Dios es el mismo de los profetas, si Dios es el mismo de los apóstoles, si Dios es el mismo de los jueces, ¿por qué muchas veces no tenemos esa misma relación que tenían estos hombres? Una relación sin tanto misticismo, una relación clara, pero una relación sobrenatural. Cuando Dios llama a Ananías, él le dice, heme aquí. Respuesta que da un esclavo cuando su Señor lo llama. Heme aquí, Señor. Ahora, dice a continuación, versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Entonces vamos a ir estudiando. Recuerde que este no es Judas Iscariote, recuerde que había muchos Judas. El que se tiró el nombre Judas fue el Iscariote, pero Judas era un nombre común, como José, como María, era un nombre común. Y el Señor le dice, levántate y ve a una calle que se llama la derecha. En la casa de un tal Judas vas a encontrar un hombre llamado Saulo, dice, él ora. Ahora, Ananías sabía quién era Saulo. Saulo era un asesino de creyentes. Y Ananías en un principio rehúsa ir allá. Entonces dice el versículo 12, y ha visto visión de un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pablo no comía, no veía y estaba orando, y Pablo recibe una visión que entra un hombre. ¿Quién es ese hombre? Su contacto de oro, su conexión. Quiero decirte esto. En alguna parte, en algún lugar, hay alguien que tiene para ti algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Dios puede hacerlo directamente, pero de manera extraña, Dios usa seres humanos. Y entonces, Saulo está orando y ve una visión de alguien que entra y ora para que vuelva a ver. Así que Pablo ya está esperando por Ananías. Dios se encarga de hablarle a Ananías también, pero Ananías no quiere ir por obvias razones. Entonces dice el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Qué espectacular este pasaje. Yo noto una conversación en 2 sentidos. Saquemos por un momento nuestra propia oración y veamos esta oración. El Señor le dice a Ananías y él le dice, heme aquí, le contesta. Ahora ve a la calle de la derecha y le da una instrucción. Y vas a orar por un hombre que está allá orando, que se llama Saulo, y te está esperando. Y Ananías también replica y hay una conversación de parte y parte hacia Dios. Y cuando notamos este tipo de oraciones, nos damos cuenta qué tan distantes estamos nosotros de orar. Muchas veces nos arrodillamos o nos sentamos y hablamos nosotros, pero omitimos un pequeño pero poderoso detalle. Guardar silencio para que Dios de allá para acá también me hable. Imagínese yo sentarme a hablar con alguien y escuchar a esa persona, y cuando yo voy a interpelar, cuando yo voy a hablar, esa persona se para y se va. Me parece a mí grosero, descortés, me sentiría incómodo. Eso es lo que hacemos muchas veces en la oración. Estamos tan afanados, estamos tan presurosos, estamos corriendo,
el celular nos roba tanto tiempo que cuando vamos a orar, muy pocas veces sacamos un espacio para hablar, pero también para guardar silencio, para decir, Señor, háblame. Terminamos y parece ser que el concepto que muchos cristianos tenemos de orar es un monólogo, donde solo hablamos nosotros. No, yo aquí noto que está hablando Dios y está hablando Ananías. Y es de parte y parte. En ambos sentidos viene la conversación. Y Ananías le dice al Señor, he oído de las maldades de este hombre y cuánto daño y que tiene poder. O sea, Ananías quiere decirle a Dios algo que Dios sabe. Pero Ananías está muy extrañado cómo Dios lo va a mandar a él a orar por alguien que no se lo merece. Y es apenas lógica esa reacción. Es la misma reacción que tenía Jonás. Cuando Dios le dice a Jonás, ve y predica a Nínive, Jonás no quiere. Y uno dice, rebelde. No, es que Jonás tenía tan buena memoria porque los ninivitas le habían hecho daño en tiempos pasados a los hebreos. Entonces Jonás no le nace. Jonás no quiere que se salven, porque a veces nosotros no entendemos los planes del Señor. Es como si Dios te mandase a ti a orar por alguien que le ha hecho daño a tu familia, o le ha hecho daño a alguien conocido, o le ha hecho daño a la iglesia, y Dios te dice, ve y ora por él. No creo que uno tenga ganas de orar. Entonces él le refuta a Dios esto, y el Señor le dice en el versículo 15, el Señor le dijo, ve. O sea, ya la orden es clara. Y le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia, 1, de gentiles, 2, de reyes y 3, de los hijos de Israel. Resulta que este hombre, que podremos decir es un homicida, Dios lo escoge y dice, lo necesito para que con ese ahínco, con ese ímpetu, con esas ganas, con esa determinación, ahora de aquí para allá vaya a donde reyes, dice, a donde gentiles, los no judíos, y a donde los hijos de Israel. Este es un instrumento que escogido. Ahora escúcheme esto, que es bien interesante. ¿Cómo se sentiría usted en una congregación donde usted tuviera un hermano y el hermano saliera a dar testimonio y dijera, hermano, yo quiero testificar que antes de ser cristiano yo mataba a cristianos? ¿Usted le aceptaría una ida a la casa? ¿Cuándo vas a mi casa a tomarte un café? ¿Cuándo vas a mi casa a visitarme? Sabiendo que ese hermano mataba, se ensañaba con cristianos. O sea, Ananías se enfrenta a un problema grande. Pero aquí hay algo poderoso. Resulta que Dios perdona. Sí, señores. Lo hemos predicado en 301 noches. Dios perdona. Pero todos mis actos tienen una consecuencia. Ahora escúcheme esto. Sí, va a ser un instrumento escogido. Sí, va a llegar a los reyes, porque es un tipo muy inteligente. Sí, va a ir a los gentiles, porque los judíos a los gentiles les parecían perros. No querían saber de ellos. No podría ser Pedro. Pedro no tenía esa mentalidad. Ahora, sí, va a ir a los hijos de Israel. Pero lo que él hizo de perseguir, de matar, de encerrar, le causaría mucho dolor en su ministerio. Pablo no tuvo un ministerio rosa, como Juan, por ejemplo. No tuvo un ministerio de cero inconvenientes. No, a Pablo le dieron duro, fue azotado con varas, fue náufrago, fue mordido por serpientes, estuvo en peligros de ríos, aguantó hambre. Una vez fue apedreado al punto que creyeron que estaba muerto y lo botaron fuera de la ciudad de Listra. Y el tipo se sacude y vuelve y entra. O sea, la paga de lo que Pablo había hecho a los hermanos era esta. Entonces Dios le dice a Ananías, este me va a servir, pero no te preocupes, Ananías, que de todas maneras yo ajustaré cuentas con él. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, Pablo persiguió el nombre de Cristo, ahora padecería por defenderlo. No sería un ministerio para cualquiera.
Por eso Pablo dijo, es mejor estar solo que estar casado para servirle a Dios. Porque Pablo, imagínense Pablo con hijitos y con mujer y apedreando a sus hijitos y tirándolos al mar. No, Pablo dijo, si sufro, sufro solo. Si me golpean a mí. O sea, no tengo una mujer que me espere, unos hijos que me extrañen, por el nivel del dolor del ministerio de Pablo. Recuerde que Pablo tuvo un aguijón en la carne y 3 veces oró al Señor para que Dios se lo quitase y no se lo quitó. No fue un ministerio fácil, fue un ministerio de dolor, de quebranto, pero fue un ministerio glorioso. Ahora, ¿quién va a entrar en escena aquí? Ananías. Y esto es tan sorprendente porque es que hasta que Ananías no ore, Pablo no va a ver. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios, si Dios mismo se apareció en un resplandor y quedó ciego, por qué otra vez no se aparece y le da la vista? Porque Dios quiere involucrarnos en sus asuntos. Porque Dios quiere usarte. Porque Dios quiere manifestarse a través de ti. Ahora, Pablo estaba orando y Pablo necesitaba lo que se llama un contacto de oro. ¿Quién es un contacto de oro? Alguien que puede hacerte recuperar lo que has perdido. Alguien que tiene la capacidad de sacarte de la oscuridad y darte la luz. Alguien que tiene los recursos que tú necesitas para inyectarle capital a tu negocio y que prosperes. Alguien que te puede recomendar ante un rey, como le pasó a José con el copero, para sacarte de prisión y ponerte en el palacio. ¿Cómo se llama eso? Contactos de oro. Cuando tú comienzas a orar con sabiduría, con inteligencia, y comienzas a pedir contactos de oro, tus contactos ya asignados, porque recuerde que aquí es Dios escogiendo a Ananías, tus contactos asignados llegarán. Él no quería, pero Dios le dijo por segunda vez, ve. Y yo me imagino que cuando Dios ya le dijo, ve, ya el tono fue más serio. Ananías, ve. Así que, aunque tus contactos no quisieran llegar, si Dios está agradado contigo, si Dios está viendo tu vida, si Dios tiene un plan contigo, si Dios tiene un propósito con tu vida, créeme que los contactos de oro llegarán. Y esta primera persona que interviene en la vida de Pablo se llama Ananías. Y dice el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿Qué hizo? Obedeció. Y poniendo sobre él las manos, dijo, y me fascina esto, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Permítame detenerme allí. Característica de un siervo de Dios, obedece aunque le cueste. La obediencia está ampliamente ligada a la bendición. Yo no puedo pedir bendición a Dios si soy desobediente. Ananías no quería, sin embargo, obedeció. Ahora, me gusta cómo saluda a un asesino de cristianos. Le dice, hermano Saulo. ¿Cómo le dice? Hermano Saulo. ¿Sabe? Lo último que un homicida como Saulo esperaría es que viniera alguien que seguramente, si el Señor Jesús no se le aparece en el camino, seguramente lo iba a apresar y seguramente lo iba a matar. Era que le dijera hermano. Le está diciendo hermano. Le está diciendo ahora tu fe es mi fe también. Y le dice he sido enviado para que reciba la vista y le impone manos. Seguramente Ananías, cuando impuso las manos en Saulo, nunca se imaginó que estaría ante un grande. Ahora escúcheme, ¿cuántos libros, cuántas epístolas escribió Ananías? Ninguna, ninguna. No escribió Corintios, no escribió Gálatas, ni Efesios, ni Romanos, ni Timoteo, ni Filemón, ni Tito. No escribió ninguna de las cartas o epístolas que hizo Pablo, ninguna. Sin embargo, aunque fue muy superior Pablo, Pablo no hubiese sido Pablo sin un Ananías. Hay gente anónima
que nunca los escucharemos públicamente, que nunca saldrán en televisión ni en una revista, nunca conoceremos de su vida, pero que delante de Dios son grandes, son muy importantes en el reino. Es gente anónima, que posee un nivel de unción, que posee un nivel de poder, de comunión con Dios extraordinario. Ese es un Ananías. Gente que vendrá a tu vida para catapultar tu ministerio. Gente que vendrá a tu vida para guiarte, para ayudarte, para conducirte. Así que Él obedece y le impone las manos. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él le va a imponer la mano para dos cosas. Dice el versículo 17, el Señor Jesús que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que uno, reciba la vista y dos, para que seas lleno del Espíritu Santo. Es la primera vez que Pablo, será lleno del Espíritu Santo. ¿A través de quién? De Ananías. Saulo no sabía qué era el Espíritu Santo. Saulo nunca había sido lleno. Saulo no hacía sino matar y perseguir con odio a los cristianos, a los del camino. Ahora va a recibir una experiencia sorprendente de manos de una conexión de oro, de un contacto de oro, de un Ananías. Y dice el versículo 18, al momento le cayeron de los ojos como escamas, las escamas de los peces, y recibió al instante la vista, y levantándose, esto es extraordinario, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué ocurrió? Recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo, se bautizó y comió y tomó de nuevo las fuerzas. ¿Sabe quién produjo todo esto? Ananías. Ananías, el instrumento de Dios para traer sobre Pablo la vida que él necesitaba. Si Ananías no llega, Pablo hubiese estado sumergido en una depresión, no hubiese comido, no hubiese visto, pero Dios extrañamente elige personas para bendecirnos. Ahora yo quiero decirle esto, yo tengo contactos de oro, pero yo también soy un contacto de oro para alguien. En algún momento yo también puedo ser bendición para alguien. En algún momento yo también puedo desentrabar, desenredar. En algún momento puedo traer sobre alguien algo que esa persona necesita. ¿Ok? Hasta ahí vemos a Ananías. Ananías es el primero. Impone manos, recibe el Espíritu Santo, se bautiza, come y comparte con unos hermanos. Pero ahora alcanzo a contarle por unos minutos de un segundo mentor, de un segundo contacto de oro, que acompañará a Saulo muchos años, llamado Bernabé. Bernabé no escribió ningún libro, Bernabé no figura mucho en la Biblia, figura en Hechos de los Apóstoles, en varios capítulos, pero siempre a la luz de Saulo, siempre formando a Saulo, siempre. Bernabé es un tipo tan extraordinario que Bernabé se hace a un lado para que Saulo crezca. Eso se llama un contacto de oro. Alguien que sabe, que conoce, que te enseña, que te enriquece, pero que en determinado momento se hace a un lado para que tú crezcas. ¿Cuánto necesitamos esos contactos de oro? Lastimosamente, en la iglesia cristiana a nivel mundial, vemos celos, vemos envidia, vemos egoísmo. No hemos entendido que estamos en el mismo reino, tenemos el mismo rey, luchamos por la misma causa. He conocido pastores de años viejos que ya no tienen la fuerza, ya no tienen la unción, ya no tienen el poder, ya su tiempo pasó. Y tienen un grupo de jóvenes y gente que viene detrás sirviéndoles. Digo yo, un Moisés tuvo un Josué, pero no quieren ceder, no quieren abandonar, no quieren darle la oportunidad a otro que crezca. ¿Sabe? Nosotros Volviendo al Padre, y poco hablo de una denominación, pero nosotros tratamos de darle oportunidad a la gente que crezca.
Porque yo soy consciente que un día detrás de nosotros vendrán otros y detrás de ellos vendrán otros. ¿Sabe? Hace unos días tuve la oportunidad de conocer un caso de una iglesia, de una congregación de 500 personas que tenía alrededor de 200 jóvenes, que son muchos. Y no tenían pastor de jóvenes, líderes de jóvenes. Dejaron acabar los jóvenes. De 200 jóvenes no quedaron ni 10. Y yo hablaba con alguien de ahí y le decía, los pastores de esa iglesia no están pensando con sabiduría, porque los jóvenes son la iglesia del mañana. Si nosotros no invertimos en los niños, en los jóvenes, ¿qué será de la iglesia mañana? ¿Sabe? Hay iglesias en Europa donde el evangelio es tan complejo, que son puros adultos, no hay jóvenes. ¿Y qué pasará cuando esos adultos mueran? ¿Qué va a pasar? ¿Se acaba la iglesia? Hay iglesias que están viejas en sí mismas. ¿Por qué? Porque solo gente mayor. Una iglesia, cuando usted está en una congregación saludable, se va a reconocer por esto, entre otras cosas. Porque van niños, porque van jóvenes, porque van adultos, porque van ancianos. Una iglesia saludable, una congregación saludable, tiene que tener de todo. Si son solo jóvenes, no funciona. Si son solo ancianos, no funciona. Tiene que tener de todo. La sana doctrina atrae a niños, atrae a jóvenes. Al Señor Jesús lo escuchaban todo tipo de personas. Ahora, ¿quién es Bernabé? La primera vez que se menciona a Bernabé en la Biblia está en Hechos capítulo 4, versículo 36. Y esto me va a dar una referencia de cómo yo pedirle a Dios mi Bernabé. Bernabé tiene unas características muy marcadas en la Biblia. Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Es la primera vez que se menciona a Bernabé. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Cómo se llamaba? José, así como Saulo, pero los apóstoles le cambiaron el nombre por Bernabé. ¿Cómo era el nombre original? Así como Saulo, luego fue Pablo, él se llamaba José, ahora se llama Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Quién es Bernabé? Es un hombre que consuela. Escúcheme, ¿qué contacto de oro necesitamos? Alguien que tenga compasión. Alguien que nos pueda consolar. Alguien que nos pueda curar las heridas. Saulo venía aturdido. Saulo venía confundido. Saulo, durante toda su vida hasta ese momento, Saulo había estado equivocado. Ahora, ¿qué necesitaba Saulo? Un hombre que fuera hijo de consolación. No un hombre que castigara, no un hombre de juicio, sino un hombre que se pudiera colocar en sus zapatos y pudiera entender la situación tan compleja de Saulo. Sabe que las mujeres tienen algo que se llama empatía. ¿Qué es empatía? Es colocarse en los zapatos del otro. Por eso dos mujeres se encuentran en una cita médica, la una le pregunta a la otra por qué estás acá, y la una le cuenta su drama y la otra también, y la una tiene compasión de la otra y se hacen amigas previo a una cita médica. Los hombres no. El hombre no es de empatía. Por eso cuando uno se casa uno tiene que aprender a ser empático. ¿Qué significa eso? Resulta que tu esposa estaba preparándote una cena. Entonces ella esta mañana fue al súper a comprar algo, escogió lo mejor para prepararte la cena, se esforzó todo el día, no te dijo nada, compró unas velas, trajo un mantel especial para la mesa, etcétera. Pero lastimosamente lo que metió en el horno se le quemó. Cuando llegaste del trabajo sentiste el olor a humo por toda la casa, pero sabías que el humo no era de algo eléctrico, sino que provenía de la cocina. Encuentras a tu esposa deprimida, está llorando, su maquillaje está corrido, ella tiene un vestido muy lindo, hay unas velas, está el mantel, pero está saliendo un humo denso del horno. Entonces el hombre, que es más práctico que emocional, le pregunta a ella qué ocurrió. Y ella le dice con lágrimas, como si el mundo se hubiese acabado en ese instante, le dice, se me quemó la cena. Es un desastre. Es como si hubiese ocurrido el apocalipsis para ella.
Así que el hombre que es práctico, el hombre que fue diseñado para resolver problemas, a él se le plantea un problema, él da una solución, él dice, mi amor, eso no es nada, ya mismo pidamos un domicilio. Te quiero contar que si tú haces eso, has hecho una burrada. Esa mujer te mirará con ojos de yo te quiero matar, porque lo que ella necesita es que te pongas en sus zapatos. Para ella no es una cena, para ella es todo un proceso. Para ella fue ir al súper por la mañana, fue escoger lo mejor, fue traer el mantel, fue perfumarse, fue coger el vestido. Para nosotros fue una comida que se perdió pero que podemos reemplazar. Así que Pablo necesitaba a alguien empático. Y dice que Bernabé se llamaba José, pero le colocaron Bernabé, que significa hijo de consolación. O sea, era un tipo diseñado para consolar. Pero aparte de eso, dice acá, es hijo de consolación, pero aparte de eso era levita y era natural de Chipre. ¿Qué es levita? Servía en la casa del Señor. O sea, era un tipo supremamente noble, con un corazón consolador, pero también era un tipo que servía en la casa del Señor. Pero en el versículo siguiente me muestra otra característica de este contacto de oro de Saulo. Dice, como tenía una heredad, ¿qué era una heredad? Un terreno destinado al cultivo. Cuando usted escuche la palabra heredad, es una tierra que únicamente se utilizaba para cultivar. Dice, tenía una heredad, la vendió y la trajo y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué me está mostrando de este hombre que Dios está preparando para hacer la conexión de oro de Pablo? Era un hombre consolador, era un hombre que ministraba en la casa del Señor. Pero aparte de eso, Bernabé era un tipo generoso. Tomó esa propiedad, la vendió y no hizo lo de Ananías y Zafira, que la vendió y sustrajeron del precio. No, él trajo la plata a los apóstoles. Era un tipo generoso, era un tipo desprendido de lo material. Así que este es el hombre que Dios está preparando para acompañar a Saulo de Tarso por muchos años. El lunes, si el Señor nos presta la vida, vamos a seguir viendo acerca de Bernabé, un tipo grande, un hombre que cuando no aceptaban a Pablo, él iba y hablaba. Por favor, necesito que acepten a Saulo, denle la oportunidad. Denle la oportunidad de que predique. Un hombre que lo acompañó en los momentos más difíciles. Un hombre que aprendió a callar para que Pablo hablara. Un hombre que en cierto lugar llegaron a predicar a una tierra y ocurrió algo tan extraordinario que la gente comenzó a comparar a Bernabé con Júpiter, un dios para ellos, y a Pablo con Hermes, otro dios. Pero Júpiter es mayor. Hermes era el mensajero de Júpiter. Sin embargo, aunque la gente lo comparaba a él superior a Pablo, nunca se creyó superior, nunca lo quiso pisotear, nunca quiso demostrar que él sabía más. Quiero decirle que el verdadero mentor, quiero decirle que el verdadero hombre de Dios nunca tratará de pisotearte, aunque sepa más, aunque conozca más. Nunca va a querer rivalizar contigo. Eso es algo sorprendente de un Bernabé. Y nosotros, ¿qué tal si le oramos al Señor para que traiga esas conexiones de oro? Bernabé sería la conexión de Pablo con un pueblo que difícilmente lo llegó a querer, los judíos. Difícilmente, pero Bernabé fue la conexión. Bernabé fue ¿qué? El puente, el contacto de oro. Y le quiero decir que si Pablo tiene que agradecerle a alguien después de Dios, su ministerio es a Ananías y a Bernabé. No hubiese sido Pablo quien fue, primero sin Dios, segundo sin Ananías y tercero sin este gran tipo llamado Bernabé. Más adelante vamos a ver que Bernabé era un varón bueno, era un hombre de fe, era lleno del Espíritu Santo. O sea, un tipazo. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Padre Celestial, gracias te doy. Y hoy apelo a tu misericordia y a tu gracia para que traigas sobre mi vida gente
como Ananías y como Bernabé. Trae esos contactos de oro que necesito para crecer. Gente que sabe más que nosotros. Gente que tiene una mejor relación contigo. Gente que conoce más cosas, pero que están dispuestos a ceder. Están dispuestos a consolar. Están dispuestos a ayudar. Padre, necesito mentores. Mentores que me enseñen a ser un buen hijo de Dios. Mentores que me ayuden en la carrera pastoral. Mentores que me ayuden en la paternidad. Mentores que me enseñen lo que no aprendí, lo que equivocadamente creí sea cambiado por la palabra tuya. Trae sobre mi vida ese Ananías que tiene la unción para que yo pueda ver. Trae sobre mi vida ese Bernabé, ese hijo de consolación, ese hombre generoso, ese hombre que no quiere pisotearme, ese hombre que quiere ceder él para que yo crezca, ese hombre que mengua para que yo aumente, Señor. Trae esas conexiones de oro del norte, del sur, del oriente, del occidente. Tráelos a mi vida y donde quiera que estén mis contactos de oro, bendícelos. Bendícelos abundantemente. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.